Introducción. Este libro contiene ideas sobre una parte de la producción filosófica y literaria en Bolivia. En conjunto, hay coincidencias temáticas que justifican su publicación. En el primer ensayo, La filosofía en Bolivia en el siglo XX, se trata de comprender de qué manera surge y se desarrolla en Bolivia la filosofía, entendida esta no solo como un mero trasplante europeo, sino como propuesta de pensar la realidad nacional. El ensayo se inicia con la revisión de los planteamientos de Franz Tamayo y las ideas positivistas. Continúa con la revisión del modo en que surgieron y se implantaron el antipositivismo, la fenomenología, la ontología, el marxismo, el existencialismo, el estructuralismo, la hermenéutica, etcétera, etcétera. Las distintas filosofías que se desarrollaron en Bolivia a lo largo del siglo XX, sean estas importadas u originales, parecen estar preocupadas tanto por la reflexión en torno de los problemas filosóficos universales como por la construcción práctica de una modernidad alternativa. No se puede negar entonces que la filosofía en Bolivia, como en todo pueblo, ha tenido sus núcleos problemáticos universales. Sin embargo, la principal dificultad es que no ha germinado ni ha podido germinar una filosofía sobre esa modernidad alternativa que tendría que estar basada en otra forma de mestizaje en razón de la diferencia y la naturaleza abigazada de la sociedad. En el segundo, tercer y cuarto ensayo se desarrolla esta idea de una filosofía de una modernidad alternativa como etos barroco propiamente boliviano. A diferencia de otras concepciones del barroco y del mestizaje que se plantean en términos negativos, aquí se trata de recuperar los sentidos positivos de la mezcla cultural. Una filosofía de la identidad boliviana se plantea entonces en oposición a los enfoques puristas, indigenistas o etnicistas. Para hacer este replanteo, nos hemos fundamentado en el desarrollo histórico del siglo XVII en la ciudad de Potosí, porque nuestro pasado colonial se relaciona también con lo que hoy somos. Muchas de nuestras percepciones y preocupaciones actuales provienen de sensibilidades y preguntas de aquella época. Esta relación histórica con el pasado y el hecho innegable de la pervivencia de muchos símbolos y rituales nos permiten pensar en otro tipo de modernidad, es decir, en otra forma de racionalidad, basada más en los elementos de la cultura popular andina, pero sin reducirla al folclore. Esta idea de una modernidad propia andina coincide con lo que denominamos como el etos barroco boliviano, es decir, con la mezcla cultural producida entre la tradición occidental europea con las formas tradicionales del conocimiento indígena. Negar ese vínculo cultural entre el pasado y el presente no solo lleva a desconocer el vínculo histórico entre la cultura occidental y la cultura local, sino también a postular una injustificable posición política que deriva en una deformación histórica del pasado. En esta discusión sobre la necesidad de revalorar los conocimientos locales, hemos incluido reflexiones sobre la obra de Juan José Alba, Jorge Zavala y Juan José Bautista. Los últimos ensayos se agrupan en torno a la literatura. Se trata de analizar críticamente la obra narrativa de Edmundo Paz Soldán, Jaime Sáenz, Adolfo Cáceres Romero, Néstor Taboada Terán, Renato Prado Lopeza, y los nuevos narradores como Rojas Boone, Liliana Colanzi, Giovanna Rivero y Magaila Boudouin. Lo que justifica la agrupación de estos autores es que ellos representan en la actualidad importantes obras narrativas que contienen ideas filosóficas sobre el etos boliviano, ¿no? y la y la modernidad alternativa. Por supuesto, no se trata de reducir lo literario a la expresión de ideas filosóficas. Hemos tenido cuidado de elaborar estos ensayos, tomando en cuenta su relativa autonomía formal, destacando sobre todo sus logros estéticos, que no se separan de sus contenidos filosóficos. Con toda razón, los que nos escuchan nos preguntarán, ¿y cuáles han sido los criterios para seleccionar a estos autores o a otros? No se trata de hacer una historia de la literatura, un inventario o un catálogo, tarea imposible y así siempre van a autores que por diversas razones no aparecerán incluidos.
El principal criterio ha sido entonces la consideración discutible, innegablemente, de que constituyen ejemplos representativos de una parte de la producción narrativa boliviana actual. Igual que con muchos filósofos a los cuales no hemos podido referir por razones de espacio. La no inclusión no significa que subestimemos a otros autores que han desarrollado valiosas obras. Reiteramos lo que ya dijimos en otro libro anterior, la representación de la identidad en la literatura boliviana. Pretendemos que estos ensayos discurran por un enfoque hermenéutico abierto y crítico, es decir, vivo como la realidad que lo implica. Cabe reiterar también que la unidad de los ensayos reunidos en este libro reside en la idea de proponer una conceptualización sobre el etos barroco en Bolivia. Esto significa replantear el mestizaje, no tanto en conceptos abstractos propios del imaginario simbólico occidental, sino a partir de nuestra situación histórica, social y política. Es posible concebir el mestizaje como un etos barroco, es decir, como otra forma de modernidad. Lo que tendríamos que hacer entonces es revalorarlo como una forma de identidad positiva, ya que no nos constituye una solución frente al racismo, sino que también representa un proyecto anticapitalista. Esto lo he desarrollado en otros libros, como La filosofía latinoamericana en el siglo XXI, Barroco y Neobarroco en América Latina, estudios sobre la automodernidad y la derrota del neoliberalismo en Bolivia. Ante el neoliberalismo se justifica una posición crítica contra los excesos de la racionalidad moderna instrumental y que por tanto no es convincente la tesis de que el único camino para los países como Bolivia es la inserción en la modernidad estadounidense. No podemos aceptar la idea de que debemos integrarnos y globalizarnos abandonando todo nuestro legado histórico. Esta posición nos recuerda a las teorías positivistas y liberales de fines del siglo XIX. En lo que no estoy de acuerdo es con autores como Jorge Larraín, que dice que el mestizaje es solo un retorno esencialista al pasado y una reacción al esteticismo en el contexto del neoliberalismo. Para mí, el mestizaje es otra forma de racionalidad y de organización social. No es sinónimo de posmodernismo latinoamericano. De valorar el mestizaje como un hecho barroco en Bolivia significa proponer una racionalidad capitalista más allá de los debates académicos. Significa valorar la heterogeneidad, el pluralismo y la diversidad, es decir, lo que no tiene la modernidad capitalista, que se reduce al desarrollismo económico y a la pura modernización tecnológica.